Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Vamos a ver el Salmo 78 para hacer un estudio con usted. Este salmo escrito por Asaf empieza diciendo lo siguiente en el versículo 5. Salmo 78, versículo 5, hablando del Señor Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. De lo que quiero hablarle aquí es de esa orden que Dios le dio a Israel de que debían enseñar, pasarles lo que Dios les había dicho a sus hijos. Le pregunto a usted, ¿usted ha tenido esa preocupación con sus pequeñitos, llevarlos a Cristo enseñando la palabra, una charla franca sobre los asuntos de la vida, o está dejando que las personas del mundo les enseñe lo que es malo y después tendrá dolores de cabeza? Dios, sabiendo eso, ordenó. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó. Es orden de Dios. Cabe a mí y a usted mirar por los nuestros. Si hacen algo malo, reprenderlos. Eso no se hace. Eso no es correcto. Eso te va a dar problemas. Haz lo correcto y tendrás la bendición del Señor, enseñándolos en el nombre de Cristo. Si no lo hacemos, en el mundo la gente les enseña lo malo. Para que lo sepa la generación venidera, deben saber lo mismo que sabemos. Los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. Es lo que Jesús dijo en San Mateo 28, 19. Reunió a los discípulos y les dijo que fueran por todo el mundo y enseñaran a todos las mismas cosas, todas las cosas que les había mandado. Así como yo, pastor, debo enseñarle a usted lo que aprendo en la palabra y lo hago con alegría, usted también debe enseñarles a los suyos. De lo contrario, hasta pueden tener éxito en la vida. Pero llegará el día de la vuelta de Cristo y van a sobrar. Y quien hace cosas malas no es por acaso, las hace porque el enemigo lo tiene en sus manos y lo dirige de la manera que quiere. Continuando aquí, a fin de que pongan en Dios su confianza. Si no son enseñados en la palabra, sino en reglas religiosas, no pondrán en el Señor Dios la confianza de ellos. Y claro que así no tendrán éxito, porque Dios quiere que lo tengan. La preocupación de Dios es que siempre, siempre, esa revelación que tuvimos vaya siendo pasada y aumentada, porque cuando ya conozcan, digamos, el ABC y vayan a enseñarle a otros, van a estudiar y van a aprender el DEFG. Después conocerán el H y J, KLM y así en adelante, y todo el alfabeto de Dios será explicado. Y no se olviden de las obras de Dios. Hermano, ese es un peligro que está latente en el pueblo de Dios. Las personas llegaron todas destrozadas, problemáticas, con diversos problemas y fueron curadas en el alma, el espíritu y en el cuerpo. Pero hoy la juventud no está buscando como debería buscar. Y así no están buscando en Dios, pero el diablo está presente. Así ellos necesitaban no olvidar las obras de Dios, que Dios las quiere hacer hoy, como en el pasado. Lo mismo que aprendí cuando conocí a Jesús a los 6 años y después cuando empecé a predicar a los 20 y pocos, y que Él quiere que siga predicando hoy para que conozcan y que la obra de Dios sea realizada como se debe. Continúa diciendo, que guarden sus mandamientos. Quien no busca las obras de Dios para que Dios actúe por medio de sí, no guarda los mandamientos de Dios, se equivoca completamente. Y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que era necia, le gustaba la rebelión,
y por eso anduvieron por el desierto 40 años, porque no creyeron que Dios era poderoso para darle solución a todos sus problemas. Estoy hablando aquí estos días de un asunto que continuaré hoy, que está en el segundo libro de Samuel 22:3, donde el Señor Dios, el rey David, haciendo un cántico a Dios, dice que Dios lo quitó, lo libró de la violencia de sus enemigos. Dios no lo libró de los problemas. Él siguió teniendo que ir a la batalla, luchar con los enemigos, como tenemos que ir a la batalla día a día. Pero libró a David de la violencia. Para David no importaba si era uno, si eran 10, 100, 100,000, 10,000, 100,000. Él sabía que iba a cumplir la orden de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no podía usar la violencia. Ahora estaba actuando como si fuera una persona normal con David. Como David tenía la unción, David vencía. Es lo que tenemos que entender. El enemigo no puede hacer más de lo que Dios permite para tentarnos de alguna manera. Así sucedió cuando pidió tentar a Job y después cuando atacaba al apóstol Pablo, debido a las revelaciones que Pablo tenía abofeteándolo. Pero con violencia no conseguía vencer. ¿Por qué? Porque Dios lo había librado. Cuando aprendemos eso, hermanos, vamos a guardar los mandamientos y a obedecerlos. Y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Si no les enseñamos a los jóvenes, tampoco dispondrán su corazón. Serán cristianos de escándalos, porque cuando la tentación llegue, olvidarán todo, caen y después están llorando. La enseñanza de Dios hace que las personas dispongan su corazón. Eso es muy importante. Ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. No hace falta explicar que Dios quiere también nuestra fidelidad, porque Él es un Dios fiel. Aquí en el libro 2 Samuel 22:3, el rey David empieza así: Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Ahora viene algo muy lindo. De violencia me libraste, lo libró de la violencia. ¿Qué entendí aquí? Le paso para ustedes. Nosotros somos personas normales, vivimos como las otras personas viven y somos atacadas por los mismos males. Solo que Dios hace un decreto a nuestro respecto: no usar la violencia. Use argumentos normales, porque somos personas normales, pero tenemos la unción del nombre de Jesús. ¿Y quién hace la obra? Somos nosotros. Usted debe reprender el mal, exigir que salga y va a salir si usted lo hace conforme la palabra de Dios. David dijo: Mi Salvador, de violencia me libraste, y nos libra. Vamos a ver ahora el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Cuando Abías empezó a reinar después de su padre, Roboam, que era nieto de David, Abías bisnieto. Roboam no preparó su corazón para servir a Dios, tuvo miedo, fue un rey frágil, y Jeroboam fue y separó a 10 tribus de 12 para él, quedaron solo 2 con el reino de David. Después Roboam murió y Abías empezó a reinar. Abías, cuando empezó a reinar, sabía que Dios iba a usarlo para liberar a Judá de manos del reino del norte. Uno sabe, hermano, por eso debemos estar en la iglesia. A veces cuando la palabra es predicada, de repente el simple hecho de leer la Biblia ya es un mensaje para mucha gente. Ya sé qué haré. Y listo, ya está preparado. Abías sintió que debía ordenar la pelea contra Jeroboam, que además de separarse, estaba perturbando al reino de Judá. Abías oró, lo sintió de Dios, terminaremos con eso. Así Abías ordenó, está en el segundo libro de Crónicas 13:3. Entonces Abías empezó la batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Era mucha gente, hermanos. Uno piensa en el reino del norte y Judá, del tamaño del estado de Sergipe, que es más o menos eso,
los dos juntos ese tamaño, un poco menor. El reino del norte era mayor, digamos que 12.000 kilómetros, Judá 8.000 kilómetros, casi nada para enfrentarlos. Judá consiguió 400.000 hombres valerosos preparados para la guerra, para enfrentar la guerra. Y Jeroboam, el que hizo la separación, se preparó para la batalla con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Imagínese un estado en guerra, 400.000 guerreros valerosos contra 800. ¿Quién es inteligente sale corriendo de esa tierra para salvarse? Y fueron a la batalla. Abías confiaba en el Señor Dios. ¿Dios lo podía haber librado? No. Dios dejó que el enemigo provocara a Judá, y Abías luchó, creyendo que cada uno de ellos vencería a dos del otro reino, que antes era solo uno. Poco tiempo después se separaron, se enseñaron a unos y a otros, sí, y muchos se conocían por el nombre, pero ahora estaban en guerra. Y en la guerra es matar o morir, es algo muy serio. Entonces, cuando Abías decretó la batalla, y fue con 400.000 hombres, en el campo encontró al otro con 800.000. ¿Y qué ocurrió aquí? Se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, en el territorio de ellos, y dijo: «Oídme, Jeroboam y todo Israel». Fue a la tierra de ellos a luchar, pero tenía un mensaje para ellos. Nuestra batalla siempre debe ser un mensaje, no solo para el enemigo que viene contra nosotros, que será derrotado, sino para aquellos que están dudando si Dios es bueno, no es bueno y me dará la victoria. Pero no es la palabra que sale de nuestra boca, sino de la boca de Dios que nos da esa palabra. Entonces hizo un discurso. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Era la parte rebelde, que era más grande. A él y a sus hijos, bajo pacto de sal, no puede deshacerse. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, que era Roboam. Se juntaron con él hombres ociosos y perversos. Esos hombres ociosos debían tener rabia. Verás lo que vamos a hacer, pero les decía la verdad. Les estaba llamando al arrepentimiento, una oportunidad, porque la ley de Moisés prescribía eso. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Empezó a darles el mensaje, que no es el tema de hoy. Vamos ahora al versículo 12. Abías dijo: «Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis». Quien pelea contra Dios está perdido. ¿Cómo prosperará si Dios es todopoderoso? Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para atacarlos por la espalda, de modo que atacaron a Judá tanto de frente como por detrás. Quien usó esa táctica fue Josué contra aquella ciudad Ai. Puso a un grupo al frente y vino por detrás. Él se quedó en el valle con otros más. Cuando los vieron, salieron corriendo, salieron como si estuvieran heridos. Salieron todos de la ciudad de Ai. Josué había dicho: «Cuando salgan ustedes entran y la incendian». Al ver, el rey de Ai se desesperó. «¿Cómo volveré allí?». Y acabaron con la ciudad. Jeroboam hizo eso aquí. Versículo 14 ahora. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron a Jehová mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Cristiano, ¿está en peligro? Clame a Dios. Toque la trompeta. Llame al combate. No tenga miedo. 400.000 estaban enfrente de los 400.000 de Abías, y venían otros 400. Parecía que no había salida. Sí. El Señor Dios le quita al enemigo la violencia, la capacidad de herir. ¿Y qué sucedió después?
Versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y al alzar ellos el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron una gran matanza. Cayeron heridos 500,000 hombres escogidos de Israel, que era el reino del norte. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mientras los hijos de Judá prevalecían, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Lo importante es confiar. Cuando usted confía en Dios, la vida tiene sus desafíos, ¿sí? Y tuvimos un año de turbulencias que no fue fácil. Desde 2013 la nación está sintiendo una presión tremenda. Las cosas fueron difíciles, ha sido muy delicado, mucha gente desempleada, pero Dios está haciendo un cambio y este año será un año lindo. Esté seguro en el nombre de Jesús. Ahora tenemos que confiar en el Señor. Si confiamos en el Señor, Dios entregará a nuestros enemigos, que no son personas, son los demonios que nos atormentan. Nos los entregará y vamos a alabar a Dios porque conseguimos la victoria. Así debe ser con todos cuando lo queramos. David dijo: de violencia me libraste del enemigo, y Dios nos libra. Y de esa manera David nunca perdió una batalla, ni usted la perderá. Quiero orar con usted ahora. Pónganse de pie. Una oración para que olvide ese año de sufrimiento, de derrota, de dificultades. Y por la fe asuma este año de victoria, un año de cambios en el nombre de Jesús. Cierre los ojos, oremos ahora. Padre, entramos en tu presencia para agradecer por librarnos de la violencia del enemigo, y hemos sido inmunes a sus ataques, Padre. Dios, sentimos la crisis, pero tú estás con nosotros y nos has de fortalecer. Padre, este año será el año del cambio. Cambio para bien, Dios. Nosotros queremos que todo nuestro pueblo, sea salvo o perdido, sea bendecido, que los perdidos puedan ser salvos, porque Dios, esa es tu voluntad para toda nuestra nación. Levántate, Señor, y haz con el enemigo lo que hiciste con el reino del norte, que siendo el doble de hombres, perdió la batalla porque el reino de Judá confió en ti, Señor. Dios querido, llegó la hora que bendigas a quien está doliente, enfermo, que no quiere tener, Padre, otro año de problemas. Los que están perturbados, oprimidos, afligidos, Dios, no van a perder la batalla por ningún motivo. Los desempleados, los quebrados, oh Dios mío, los hogares divididos, destruidos. Atamos todo el mal ahora, lo expulsamos y ordenamos. Exigimos que salga, que se vaya ahora todo el mal. Ahora es la hora, clame a Dios, clame. Judá clamó, Dios lo atendió porque todos ellos clamaron. Los sacerdotes tocaron la trompeta y ese pueblo vio la mano de Dios darles la victoria. Y usted verá a Dios dándole la victoria ahora. Clama a mí, te responderé, dijo el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y esté bien atento porque Dios va a anunciarle a usted en su palabra la salida a la crisis de este año difícil. Atamos todo mal, lo expulsamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, y amén. Veamos ahora la novela de la vida real, por favor. Desde los 7 años ya me gustaba arreglar el cabello, arreglaba el cabello de las muñecas, de mis amigas, de mis primas también. Tenía 13 años, fui a acompañar a mi prima a un salón y la peluquera que estaba arreglando su cabello le preguntó si ella conocía a alguien que pudiera ayudarle a ella. Yo estuve allí durante 3 años trabajando con ella. Aunque era muy joven, Laurine aprendió y realizó un excelente trabajo. Y después de ese tiempo que salí de allí,
la gente empezó a buscarme. Decía, Dios, si esto realmente es un don que tengo y si de verdad se va a realizar, dame una señal. Empecé a orar, a ayunar y fueron apareciendo personas llamando a la puerta en casa de mi mamá, pidiendo que les arreglara el cabello. Esa fue la señal de Dios. Allí mismo, en 2014, Laurine abrió su propio salón. Era un rincón en el garaje de mi mamá en su casa. Era muy pequeño, unos 2,5 metros por 2. Fue cuando le dio un poco de miedo. Vamos a estar apretados, hay deudas que pagar, pero uno ayudándole al otro, lo conseguimos. Yo empecé con una cliente que llamó pidiendo que le hiciera luces, me pidió que publicáramos esa foto. ¿Qué sucedió? Divulgó. Y a partir de ahí vino más gente. Estaban viniendo muchos clientes, había mucha demanda y yo veía que ya no cabían. Empezaba a veces a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Le dije a Marcelo, necesito un lugar, necesito un salón. Yo siempre pedí que me bendijera y siempre fuimos fieles en el diezmo, en la ofrenda. Dios no iba a dejar que pasemos necesidades, que a veces su mamá perdía su intimidad y la suya también. Y de las mismas clientes también. Entonces hice un voto con Dios. Dije, Dios, a partir de hoy, cada sobre que llegue pidiendo ofrenda, lo tomaré para la obra de Dios. Y hicimos muchas campañas ayunando delante de Dios. Empecé a ver un gran cambio en nuestra vida. Cuando me mostró el cuaderno, el cierre de mes de un mes a otro, el cambio que hubo fue sorprendente, lo que entró. Entonces apareció el lugar ideal al final de 2017. Buscamos un salón, fuimos buscando por la ciudad y encontramos el salón, el lugar perfecto para que ella trabaje. Es totalmente diferente. Antes uno, imagine, llegaba, entraba por el garaje y había un auto. Y aquí hoy en día es diferente. La persona entra, hay una sala de espera, hay un baño, hay una televisión para que la gente la vea. Con mi mamá al principio atendía cerca de 3, 4 clientes al día. Y aquí el fin de semana ya llegué a atender a 22 personas en un solo día. Tengo 2 asistentes, ni da tiempo de abrir y ya tengo 2 o 3 afuera esperando a que abra. Después fue el turno de que Marcelo abriera su propia empresa. Llegamos un día de una reunión de la iglesia. Al llegar a casa me dijo, Marcelo, ¿por qué no empiezas a trabajar con estampado de camisetas? Le dije a él, lo puso en su proyecto de vida. 2 meses después de ponerlo delante de Dios. Y Dios fue abriendo puertas y hoy, gracias a Dios, está funcionando bien. Hago camisetas estampadas, sandalias, rompecabezas, relojes, gorros, tazas. Todo lo que pido, que planto, Dios me retribuye, es una plantación. Lo importante de que uno devuelva el diezmo y dé nuestras ofrendas es que estamos plantando para Dios y Dios nos da la cosecha. Cosechamos lo mejor, las mejores cosas que hay. ¡Qué victoria, hermanos! Bien, es el año del cambio, hermanos. Tiene que hacer un pacto con Dios, enmendarse. A veces una persona, porque el padre está firme y la madre está firme en la fe, no necesita. Tiene que ser más firme aún. Debe marcar la diferencia a través de usted. Dios dará la bendición y la quiere dar. Entonces se debe consagrar a Dios a hacer un pacto. Ellos viven en el interior de aquí y Dios hizo que fueran una bendición y quiere que usted también lo sea. Ahora vamos a abrir el corazón. Doctor Soares, caí en un lazo enorme. Un conocido que decía tener dificultades en su relación me pidió un consejo. Sin embargo, después de aconsejarlo, fui amenazada. Me dijo que le mostraría toda la charla que tuvimos a mi esposo. Al final, mi esposo se enteró de lo que pasó y se irritó mucho. Hoy está separado de mí. Ni siquiera puedo dormir bien y estoy muy alterada. No sabía que al tener esa actitud estaría en esta situación. ¿Qué debo hacer, doctor Soares? Hermana, no entendí nada. Ya aconsejé a tantas señoras que tuvieron problemas y nunca tuve problemas con doña Madalena por eso. Solo decir la verdad. Ahora, si en medio del consejo me desvié a una cosa diferente, el problema es serio. Yo no entendí. Ore a Dios porque eso me está pareciendo que es algo de perturbación. No.
No entendí. Perdone, pero no entendí. ¿Cómo voy a entender algo así? Aconseja a una persona, esa persona le cuenta al marido, la amenaza, aconsejó a un loco. O un genio que cambia las palabras, mezcla todo después. Genio del mal, ¿sí? Hermana, Dios es justicia. Mi Dios es justicia. Confíe en Él, ábrale su corazón a Él y Dios le dará la bendición a usted. Solo sé decir que mi Dios es justicia. Con Él no hay injusticia. Y si usted no pecó, puede hablar con Dios. Y si pecó, también hable. Que Dios perdona y Dios cambia todo. Nuestro Dios es maravilloso. Ese es el Dios de la Biblia, sí, que no lo podemos perder. No tengamos un Dios de una religión, no interesa, tengamos al Dios de la Biblia, que es dulce, amigo nuestro, suave, yugo fácil, carga ligera. Es manso y humilde de corazón. Manso significa que Jesús se doblega ante su Padre, hacía lo que el Padre quería. Es lo que debemos ser también. Voy a orar por quien está en casa ahora, Padre. Padre, libra de la violencia del enemigo y esa persona va a vencerlo ahora. Yo digo que ella ya fue librada. Yo bendigo a la persona que está orando conmigo y mando que el mal salga de su vida, en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento. Olá, meus amigos, continuamos com o programa Show de la Fé. Dentro de poucos minutos, vamos determinar milagros, bendições para todas as pessoas. Pero eu quero falar uma coisa muito importante com você. Preste atenção. Deus, o Senhor Deus, criou muitas coisas, verdade ou não? Ele criou muitas coisas, pero há coisas que Deus formou. Há coisas que foram formadas de lo que Deus havia criado. Isso é importante saber. Deus formou o homem, formou o corpo do homem del barro, da terra que ele já havia criado. E quero que você leia comigo, que está escrito em Gênesis, capítulo 2. O versículo 7. Preste bastante atenção. Diz assim, ó: Entonces Jeová Deus formou al hombre del polvo de la terra. Preste atenção. Formou al hombre del polvo de la terra. Uma coisa é criar. Deus criou a terra. Deus criou os céus. Outra coisa é formar. Deus formou o corpo del hombre del polvo de la terra. Um exemplo, uma pessoa vai a ser um edifício. Não? Ela não vai criar um edifício, ela não vai criar um edifício. Ela vai a ser um edifício, de lo que já existe. Então, se Deus hizo nosso corpo, como está escrito aqui, está escrito, Gênesis capítulo 12, versículo 7, então Jeová Deus formou. Ele formou o quê? Al hombre del polvo de la terra. Nós fomos formados. O corpo físico foi formado del polvo de la terra. Pero o homem já existia antes da fundação do mundo. Aí você pode pensar, como isso? Leia o que está escrito em livro de Efésios, carta aos Efésios 1, no versículo 4. Que Deus nos formou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos criou. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Ok? Formar, a pessoa forma de lo que já existe. Criar, ela vai criar de lo nada. E só Deus pode criar. Me entendes? Escute com atenção. O Senhor Deus é o Deus de milagros. Por quê? Porque Ele cria
de lo que não há, de lo que não existe. Ele tem poder, ele tem potestade. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você necessita de um milagre, o Senhor Deus tem poder criativo. O Senhor Deus tem poder para fazer esse milagre em você. Mas você tem que entender que Deus também tem o poder para formar. Ele tem poder para fazer coisas de lo que Ele já criou. Nós vamos agora ver um testemunho e em seguida veremos. E eu quero orar ao Deus que tem poder para criar e tem poder para formar. E Ele descia bendecir tu vida, hein? Atenção, Ele descia bendecir tu vida de uma maneira sobrenatural. Vamos agora a este testemunho e em seguida volvemos. En todo el mundo, muchas personas están sufriendo a causa de los síntomas producidos por diversas enfermedades. Pero al llegar la palabra de Dios, milagros sorprendentes ocurren en la vida de quien la recibe. Silvia sufrió durante 8 años de reflujo, uno de los síntomas de la hernia de hiato. Esta enfermedad se da cuando una parte del estómago entra en el tórax perjudicando la digestión. Para los médicos, la única solución es la cirugía. La persona vomita día y noche. La alimentación no entra, dependiendo del día y de la hora. No podía comer ni 2 cucharadas de comida, no podía comer nada. Él siempre se quejaba de las crisis de tos, de los vómitos, tenía siempre una toalla colgada en el cuello y se ponía roja, los ojos le empezaban a llorar. Ahí me hice la cirugía. Hace 3 años me hicieron la cirugía en el Hospital de las Clínicas, pero 6 meses después yo no tenía nada del efecto de la cirugía. Se había deshecho. Me pusieron un anillo, ese anillo se soltó. Pensaron que iba a salir bien, todos oramos por eso, pero lamentablemente no fue. Volví al médico y él me dijo, doña Silvia, resumiendo, por su enfermedad, vamos a tener que hacerle otra cirugía. Dios ya nos dio la sanidad a cada uno de sus hijos y el nombre del Señor es exaltado cuando nosotros comenzamos a colocar en práctica lo que dice su palabra. Yo estaba en el sofá viendo el show de la fe y determiné que sería curada. El doctor Suárez dijo, usted, hermana, que está ahí tan desanimada, haga fe, crea que Dios la va a curar. Y la bendición llegó cuando me fui a acostar. Ya no tenía más reflujo. Yo lloré de alegría, porque es muy lindo recibir una gracia. Uno se tiene que poner feliz. Silvia puso su fe en obra y recibió su sanidad. Tú también puedes elegir entregar tu vida a Dios y recibir ese milagro que necesitas en tu vida. El Creador del universo, el Deus que hizo todas as coisas com seu poder infinito, Ele está querendo curar-te. Você que está enfermo. Ele está querendo levantar tua estima, você que está desanimado, pensando em desistir. Você sabia que quando o espírito do homem está desanimado, fisicamente a pessoa também queda desanimada? É verdade. Escute isso com atenção. Quando o espírito do homem está abatido, está desanimado, fisicamente a pessoa também queda desanimada, queda desalentada, queda sem força. E se você está sem força, está desalentado, está desanimado, por favor, agarre um vaso com água agora mesmo, agarre um vaso com água. Nunca oraste desta maneira, pero vas a orar comigo agora. Em este momento, por favor, agarre aí um vaso com água. Quem criou a água? Quem isso? Deus. Então, se nós vamos usar o que Deus criou para bendecir tu vida. Amém? Já tens o vaso com água? Levantamos para Ele, Senhor, a hora. Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Eu apresento em oração a hora a Ti, Senhor, meu Deus, a cada persona, a cada irmão, a cada irmã. E principalmente, Padre, este vaso com água. Coloca em esta água, meu Deus, um poder sobrenatural. O poder para curar, o poder para liberar. O poder para transformar vidas. O momento que esta pessoa beber desta água, receba a cura, Padre. Seja, Senhor Deus, produzido em seu corpo a sanidade que necessita, meu Deus. Suas defensas sejam aumentadas, meu Deus. Os milagros que este povo necessita, seja hecho agora em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Beba del água agora, el mínimo 3 solvitos de água. Isso. Tem na herida? Eche um pouco de água onde tem na herida.
Tem um dolor de cabeça, um tumor, um quiste? Eche um pouco de água. Problema nas vistas? Passa um pouco de água. Agora, já existe? Coloque a água a seu costado, coloque as duas mãos agora em seu peito. Por favor, cierre seus olhos. Em el nome do Senhor Jesucristo, em la autoridade suprema deste nome, eu ordeno espírito de enfermidade, de morte, de opressão, de aflição, de todo sofrimento, larga-te deste povo. Sal deste corpo agora. Espírito de morte, espírito enfermo, espírito que hace a pessoa sentir dolor 24 horas de cada dia. Sale aí! Desapareça desse corpo e não regresse nunca mais. Agora levante as mãos, receba saúde. Jesucristo te dá saúde. Seja sano, seja bendecido, seja fortalecido em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Estamos terminando esse programa. Quero recordar os amigos e irmãos. Se não passaste por la congregação, venga a nossa igreja a receber del aceite, a receber del mosto e del pan de la Santa Cena e deixar o nome de seus familiares dentro del aceite e de la unção. Que Deus os guarde, que Deus bendiga. Nos vemos no próximo programa. Bendiciones a todos. La transmisión de este programa solo es posible gracias a los patrocinadores. Usted que desea ayudar al Dr. Suárez y al pastor León Costa a predicar el Evangelio en la nación peruana, puede ayudarnos a seguir con el programa Show de la Fe en el aire, siendo un patrocinador. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los hogares peruanos. ¿Cómo puedes apoyar? Usted puede contactarse con nosotros a través de uno de estos medios: WhatsApp, Facebook o llamándonos al 471-6044 o al 471-6514 y pedir que lo inscriban como un patrocinador de la obra de Dios, o a través de un depósito en las cuentas de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en el Perú, en el Banco BBVA Continental o en el Banco de la Nación. Todos los meses, el Dr. Suárez y el pastor León Costa estarán orando y ayunando por usted por ser un patrocinador del programa Show de la Fe. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá: muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré: muchas gracias, Señor, por haberme usado.